Hola amigos. No pensaba grabar hoy un video, pero decidí que es importante. Por supuesto que en este canal, y solo cuando se trata de Venezuela o de El Salvador, de Argentina, pues hago videos provocadores, ¿no? Donde quizás no digo exactamente lo que pienso, pero si me burlo es porque hay motivos para burlarse. En los comentarios me han llamado roja, chavista, comunista. Yo sé lo que soy y no soy ninguna de esas cosas, pero respeto a quienes son chavistas, comunistas o que otra cosa me han dicho, o rojos, porque yo respeto todas las ideologías políticas. Y debo decir que también respeto, lo que pasa es que ya está prohibido, pero también respeto el nacionalsocialismo. Y me refiero a Alemania. La historia alemana, o sea, lo del partido, lo del nacionalsocialismo en Alemania y por intereses imperialistas de los Estados Unidos, y sí, estoy usando la palabra imperialista, como hacen los chavistas, porque a veces, como la gente no entiende, hay que decir las cosas por su nombre. Intereses imperialistas de Estados Unidos y lamentablemente de la Unión Europea han reducido el nacionalsocialismo a matar judíos y nada más. El nacionalsocialismo de Hitler acabó con una depresión económica terrible que había en Alemania, instauró un estado de bienestar y por eso es socialista. Le dio trabajo a todo el mundo e incluso cosas como un carro, un coche que pudiera comprar cualquier alemán, cualquier persona del pueblo, aunque fuese un obrero y no tuviese mucho dinero. El famoso Volkswagen, luego conocido como el escarabajo, ¿no? Ese fue el primer modelo. El Volkswagen era el coche del pueblo, Volkswagen. Volks es pueblo, Wagen es carro, coche. Pero no solamente Hitler creó un coche, un carro accesible a todo el pueblo de Alemania, sino muchas cosas. Alemania venía de la miseria absoluta y Hitler la rehabilitó económicamente. Eso no se dice, pero hay que decirlo. La popularidad de Hitler también se debía al hecho de que los alemanes no judíos por fin podían volver a comer, tal cual lo estoy diciendo. Bueno, yo respeto todas las ideologías políticas. Y no tengo por qué creerme el cuento que me echan sobre lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. En Europa está prohibido el revisionismo. Es decir, un historiador que vive en Europa no puede revisar la historia que afecta a la Segunda Guerra Mundial porque va preso. Ahora, sí la puede revisar si va a hablar todavía peor de Alemania, pero si va a quitarle, pero si va a redimir alguna cuestión que tenga que ver con el nacionalsocialismo o el fascismo italiano, entonces sí se le condena. Es decir, la Segunda Guerra Mundial y lo ocurrido en Alemania y en Europa se puede revisar siempre y cuando sea para tirarle más mierda a Alemania y al nacionalsocialismo sobre todo. Ahora, si es para hablar mal, está permitida cualquier revisión. Yo he visitado campos de concentración. El hecho de que estén allí no demuestra que hayan existido.
y sé que es una afirmación muy audaz, el hecho de que estén allí no demuestra que hayan existido. Puede ser una puesta en escena. Están muy limpios, muy arregladitos. Parece un set de Hollywood. No digo que no hayan existido, pero digo que si estiráramos la cuerda, podríamos llegar a decir que dudamos de su existencia. En aquel momento, ahora sí que existen como museos, como atracciones turísticas y para ganar dinero, que no entras gratis, ¿eh? Ahora sí existen. Durante la Segunda Guerra Mundial yo no había nacido, así que no lo sé, y tampoco había ido por aquellos lares. Bueno, pero bueno, vamos a hablar de Venezuela. Y para ello quiero hablar un poco del PRI, del Partido Revolucionario Institucional Mexicano. El Partido Revolucionario Institucional Mexicano, el PRI, como se llama todavía actualmente, es un partido que nace de la Revolución Mexicana, bastante más cruenta y más sangrienta que la Revolución Bolivariana. Que en realidad la Revolución Bolivariana no fue sangrienta ni cruenta. Fue, como decía Chávez, una revolución pacífica. Si bien sus primeros pasos fueron dos intentonas golpistas fracasadas que causaron muchos muertos, aparte de esas dos jornadas de golpe de Estado, una vez Chávez en el poder a través de las elecciones, no se puede decir de ninguna manera que haya sido sangriento el proceso. O sea, que es un proceso revolucionario sangriento, el que tuvo México en su revolución. Violar a todas las mujeres ricas, es decir, las que eran blancas. Eso sucedió en Venezuela también, pero lo hizo Zamora en el siglo XIX. No vamos a hablar del siglo XIX venezolano, un siglo de cuya segunda mitad Venezuela no quiere hablar mucho, para no tener que admitir que se asesinó luego de violarlas a todas las mujeres blancas en el siglo XIX, después de la independencia, y cuando llega Zamora al poder, Zamora, durante esa guerra que se haya dado por llamar guerra federal, durante la guerra civil que Venezuela vive en el siglo XIX, se viola a todas las mujeres blancas, se mata a todos los hombres blancos, no queda nadie vivo ni no dañado que fuese blanco. Y eso fue la gran contribución de Zamora. Por eso, cuando la dictadura blanda de Pérez Jiménez del 48 al 58 importó gente blanca de Europa, porque Pérez Jiménez dio dos razones. Yo no había nacido, pero mis padres sí, obviamente. Pérez Jiménez dio dos razones para importar, por decirlo así, mediante convenio. Tuvo convenios con el gobierno de España, es decir, con Franco, con el gobierno portugués y el gobierno italiano, aunque también inmigraron personas de otros países europeos, pero con estos tres países, España, Portugal e Italia, hubo convenios de Estado a Estado. Entonces, Pérez Jiménez importó europeos, entre ellos mis padres, que llegaron a Venezuela en 1957. Había dos razones por las cuales Pérez Jiménez hizo esto. En primer lugar, porque se necesitaba mano de obra para todo. No había suficiente gente en Venezuela y no había suficiente gente capacitada y no había suficiente gente que quisiera trabajar. Pero además, no había suficiente gente, señores. Cuando yo nací, Venezuela no tenía ni 2 millones de habitantes.
un país que es el doble del tamaño de España. Cuando yo nací, Venezuela tenía más o menos 2 millones de habitantes. Y yo nací en 1960. Evidentemente, se necesitaba gente. Cuando yo tenía 10 años, 1970, Venezuela tenía 5 millones y medio de habitantes nada más. 1970. 5 millones y medio de venezolanos nada más. Cuando dije habitantes me equivoqué, bueno, porque me refiero a los venezolanos. Pero la cantidad de extranjeros era mínima como para que alterara mucho esas cifras. Señores, en 1970, cuando yo tenía 10 años, éramos 5 millones y medio de venezolanos. Evidentemente, Pérez Jiménez no se equivocó cuando dijo que hacía falta gente. A pesar de que cuando tumbaron a Pérez Jiménez, los adecos empezaron a matar españoles en Venezuela. Entre ellos a mi padre, asesinado por los grupos irregulares que tenía Acción Democrática, comandados por Carlos Andrés Pérez, el ministro del Interior de la época. Sin embargo, mi padre fue asesinado en esa ola de asesinatos de españoles en la democracia que nació en 1958. Mi padre fue asesinado en 1963. Pues vamos a quitarle drama a el pobre destino de los venezolanos, porque los venezolanos han hecho cosas muy malas. En el siglo XIX mataron a toda la gente blanca, violaron a todas las mujeres blancas y se quedaron con la riqueza de toda esa gente. En los primeros años de la democracia puntofijista, nacida en 1958, pues decidieron asesinar españoles. Los periódicos de 1963 traían en portada durante meses, más de un año, el asesinato de mi padre. Por lo cual, mi madre decidió que yo adoptase el apellido materno para no ser ubicada como hija de mi padre. Porque mi padre tenía tendencias políticas de izquierda, anarquistas, para ser más exacto. Y bueno, mi madre siempre fue una persona que se preocupó demasiado. Yo no creo que nadie fuera a matarme a mí, que era una niña. Pero bueno. Bueno. Ok. Cuando yo recuerdo el caso, o sea, cuando yo pienso en el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PCUV, pero en Venezuela decimos el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando yo pienso en el Partido Socialista Unido de Venezuela, yo pienso en el PRI. Bueno, el PRI, México tuvo una revolución muy sangrienta y que realmente no logró cambiar las cosas en México. México hoy en día sigue siendo un país con un abismo en cuanto a los que tienen más y los que tienen menos. Y cuando me refiero a los que tienen menos, en el caso mexicano es que no tienen nada. Nada, ni lo más básico. Venezuela lamentablemente, México lamentablemente, bueno, Venezuela también, pero México lamentablemente, era el país de Latinoamérica en los años 60, 70, 80 y antes, con una diferencia entre clases sociales más pronunciada en cuanto a el dinero, la capacidad adquisitiva. México es un país rico, lleno de gente pobre y de miserables. ¿Cuál es la definición de miserable para los sociólogos? Una persona que no logra cubrir sus necesidades mínimas. Es decir, que no come 3 veces al día, que puede que no tenga vivienda, que no tenga acceso a la salud, a la educación y combinaciones entre todas esas cosas. Además están
Está la violencia en México que viene, bueno, está la violencia de la matanza de mujeres, está la violencia de la matanza de mujeres ahora no recuerdo el nombre del lugar, bueno, está la violencia del narcotráfico, la de la delincuencia común y la del Estado. Está todo ese tipo de violencias. Bueno, el PRI. El PRI es un partido que si bien no surge directamente de la Revolución Mexicana, podríamos decir que casi que surge de la Revolución Mexicana. Es decir, la Revolución Mexicana se aburguesa como lo hacen todas las revoluciones. O sea, los miembros de la Revolución, la gente que participó en la Revolución Francesa terminó toda aburguesada, exceptuando a los reyes que fueron decapitados y a los mismos revolucionarios, incluyendo a Robespierre, que también fue decapitado. La Revolución Francesa fue la peor carnicería la revolución más horrorosa que ha tenido el mundo. 10 años llenos de terror. Y además se habla de del terror blanco, es decir, el terror más tenue, el terror rojo, el terror del terror, lo máximo del terror. Así son las épocas dentro de esos 10 años que duró la Revolución Mexicana y con la cual acabó Napoleón Bonaparte e hizo bien mediante un golpe de Estado. Pues tuvo el terror de tal tipo, el terror del otro tipo. El peor terror fue el de Robespierre, que terminó muriendo de la misma forma que vivió. Murió en la guillotina, después de haber guillotinado él mismo a millones de personas, o a miles de personas. Bueno, la Revolución Mexicana también mató mujeres blancas. Violó mujeres blancas y las mató. Hizo cosas terribles la Revolución Mexicana. Y en cierta forma, y fue muy romantizada, ¿no? La romantizó España, la romantizó toda América Latina. Cuando de romántica no tenía nada, la romantizó incluso gente de la burguesía, la famosa izquierda de caviar, la izquierda del salón, ¿no? Como por ejemplo Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Y el que no la romantizó, pues, sino que salió corriendo fue Vasconcelos, el famoso filósofo mexicano. Bueno, el PRI, la revolución se aburguesó, porque todos los revolucionarios terminan convirtiéndose en burgueses y fundando una nueva clase media, un nuevo riquismo. Una clase de nuevos ricos que con el tiempo se convierte en parte de la burguesía normal y corriente. Esto sucedió en México y ha sucedido en Venezuela. Ahora, Venezuela tiene una nueva clase media, o mejor dicho, una nueva clase media tirando a media alta, de toda la gente que se ha enriquecido con el chavismo y que ya no quiere saber nada de revolución, que como diría Chávez, se han vuelto escuálidos, porque ya sus problemas han sido solucionados. Ahora ellos son ricos, nuevos ricos. Pero ¿qué diferencia estos nuevos ricos de los nuevos ricos del punto fijismo? En nada. En nada. Y esto es un proceso que ocurre a lo largo de la historia contemporánea y ha ocurrido en muchos países y un montón de veces. También hubo en España, hay una nueva burguesía que es el nuevo riquismo del franquismo. Bueno, entonces, si bien el PRI no fue fundado por los revolucionarios más conocidos de México, el PRI es el partido que representaba a la revolución que había quedado atrás. Busqué en Google solo por las fechas, ¿no? Entonces, fundado el 4 de marzo de 1929, con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Esto es importante, el nombre. Todavía no tiene la I de institucionalizar,
Partido Revolucionario institucionalizado, porque institución suena a gobierno legítimo y a democracia, ¿no? Todavía la palabra institucionalizado no está. Todavía es revolucionario, ¿no? Partido Nacional Revolucionario, fundado por el expresidente Plutarco Elías Calles. Y en 1938 fue reconstituido como Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Y en 1946 fue refundado como Partido Revolucionario Institucional. Partido Revolucionario Institucional. Bueno, el PRI, cuando se refunda con el nombre de Partido Revolucionario Institucional, en 1946, ¿qué pasa en ese año? En ese año deciden dejar la revolución atrás, pero hasta de nombre. Se convierte en un partido del sistema, el único partido del sistema. Por eso Vargas Llosa decía que era la dictadura perfecta lo que había en México, ¿no? Bueno, este partido gobernó 70 años consecutivos México, de 1930 al año 2000. Y luego, y me acuerdo perfectamente, pues surgió el Partido de la Revolución Democrática y después el PAN, etc. Y ya, me deshice del otro móvil. Y bueno, el primer presidente que no era del PRI fue Vicente Fox. Lo recuerdo perfectamente, ¿no? Porque claro, era un acontecimiento el primer presidente que no era del PRI. Bueno, esto siempre pasa con las revoluciones. Ahora, sí es verdad que el PRI tiene una característica muy especial, y es que durante 70 años fue el único partido político, ¿no? Pero eso no quiere decir que en esos 70 años en México no haya habido democracia. Yo siempre he considerado al México del PRI como un partido democrático. Antes de que hubiese el PRD y el PAN. Yo nunca he pretendido democracias perfectas, porque no somos perfectos y políticamente mucho menos, ¿no? Entonces, el PRI, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución, Partido Nacional Institucional, Partido Revolucionario Institucional. Vámonos al caso de Venezuela. Un grupo de militares, y yo conozco muy bien la historia del MBR 200, porque yo fui amante de Reinaldo Quijada, el hijo de Manuel Quijada, que fue copellano y que fue ministro de Hacienda o de Fomento, no recuerdo si era Hacienda o Fomento, de Luis Herrera Campins. Y en esa época, en 1982, 83, 84, yo era la pareja de Reinaldo, éramos amantes, no era un noviazgo a la antigua, éramos amantes. Y Reinaldo me contaba todos lo que estaban haciendo, lo que su padre estaba haciendo, y la existencia del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que era un grupo. Y bueno, sí, Reinaldo ahora tiene un partido político fundado en el 89, UPP 89, y fue candidato presidencial en las últimas elecciones que tuvo Venezuela. Él y yo jamás estuvimos de acuerdo en nuestras ideas políticas, ni mucho menos, nunca. Y sí debo decir que Reinaldo era como un tanto dictador en ese sentido. Él quería obligarme a ceñirme a sus ideas políticas, ¿no? Lo cual yo, por supuesto, rechacé. Incluso no fue muy agradable conmigo cuando rechacé sumarme a sus intenciones políticas, ¿no? Ahora, esto fue 10 años antes de los golpes de Estado. 10 años antes de los golpes de Estado, cuando solamente pocas personas sabían del MR 200, pocas, pero las suficientes para evitarlo, entre ellas Rafael Caldera.
Durante esos 10 años que yo supe de la existencia del MBR, B de burro, Movimiento Bolivariano Revolucionario-200, durante esos años que yo supe de la existencia de ese grupo donde había militares y civiles y políticos, y los políticos eran mayormente copellanos. Yo no denuncié, porque yo, a pesar de que criticaba la corrupción todo el tiempo, yo era del sistema. Quería hacer algo, yo hubiese querido hacer algo para evitar la corrupción, la indolencia, la ineficacia y la ineficiencia, ¿no? Del punto fijismo de la democracia venezolana. Pero no estaba en mis manos, pero yo era, por supuesto, partidaria de la democracia venezolana con todos sus defectos. Ahora, ¿por qué yo no alerté acerca del MBR 200? Que era, repito, un grupo clandestino de militares y políticos y otra gente, luchadores sociales como Nicolás Maduro en aquella época, que pretendía acabar con el sistema nacido en 1958. El segundo intento democrático venezolano, el primero fue el trienio ADECO del 45 al 48. ¿Por qué yo no denuncié esto si yo era partidario del sistema? Porque yo pensaba y estaba convencida que era un grupo de imbéciles, así como lo oyen, un grupo de imbéciles, entre ellos Reinaldo, que bueno, a mí él me gustaba mucho físicamente, por eso yo me acostaba con él, pero sus ideas realmente políticas eran insoportables. También teníamos afinidades en cuanto a poesía, literatura, teatro, pero en cuanto a sus ideas políticas es que era insoportable. Tenía un discursillo insoportable. Ahora, yo siempre he sido abierta de mente, ¿no? Yo no rechazo a una persona que me guste físicamente porque políticamente esté en el otro bando. Depende de quién sea esa persona. Que yo sepa, Reinaldo no ha cometido crímenes, ¿no? Ni mucho menos crímenes de sangre. Además, eso duró 2 años, ese amantazgo. Hola, Reinaldo, pero creo que no me ves. Ahora hablas como Chávez, Reinaldo, desde hace muchos años, coño. Qué vaina contigo, chico. Bueno, no denuncié nada porque yo en esa época estaba en la Simón Bolívar, después trabajé, después estaba en el IESA, y yo pensaba que ese grupito estaba compuesto por un montón de imbéciles que no llegarían a ninguna parte, un montón de tontos. 4 militares pendejos, 4 políticos copellanos pendejos y 3 o 4 pendejos más, que no tenían poder de fuerza para nada, que no servían para... que eso era una basura. Ahí estaba metido también el papá de Eugenia, mi amiga de la infancia, el coronel Peña. Yo pensaba que todo eso no era más que una estupidez, un grupito lleno de tontos. Ni siquiera me parecía un grupo guerrillero o terrorista, me parecía un grupo de imbéciles que fantaseaban con convertir a Venezuela en un país como Cuba. Porque Cuba era el modelo que tenía ese grupo, y lo sé por Reinaldo. La palabra Cuba me la repartía, me decía, he ido muchas veces a Cuba, ven conmigo para que veas la maravilla de Cuba. No fui nunca. Cuando fui fue mucho después, en 1998. Porque quería ver Cuba antes de la muerte de Fidel y antes de que Chávez se encaramara en la presidencia, que estaba a punto de lograrlo. Quería tener la semblanza de Cuba en el periodo, por cierto que era el periodo especial, cuando no recibía ayudas de la Unión Soviética, que ya había desaparecido, ¿no? Y estaban los famosos paladares, etcétera, ¿no? Muy interesante, de todas formas, ese viaje a Cuba. En noviembre de 1998. Bueno, entonces, dejando lo personal. Primero el MBR 200, un grupo clandestino. Ese era el grupo revolucionario.
digamos lo que se podría equiparar, aunque hay grandes diferencias, a la Revolución Mexicana o a los revolucionarios mexicanos. Luego, para enfrentarse a las elecciones surge el MBR, pero esta vez es V corta, V, como dicen en España, o V la Vidental, como decimos en Venezuela. Esta vez no es MBR 200 con B, que era Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Esta vez es MBR a secas, Movimiento Quinta República. Es decir, la V, la V corta, era un número romano, el 5. Se enfrenta a las elecciones del 98 con el movimiento Quinta República. Es decir, deja de existir el MBR 200, la cuestión revolucionaria, porque ya cumplió su función, aunque mantenía un mínimo mantenía un mínimo de personas dispuestas a cualquier cosa si se intentaba derrocar a Chávez, ¿no? Pero digamos que desaparece, para simplificar, el MBR 200 y surge el movimiento Quinta República, con el cual Chávez accede al poder. Ahora, no voy a analizar aquí todos los gobiernos de Chávez ni el de Maduro. Ahora, ¿qué hemos tenido en Venezuela? Bueno, y luego, estando ya yo en mi exilio voluntario en España, el movimiento Quinta República, Chávez decide cambiarle el nombre por Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV. Lo del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene sus razones de ser. Una es para unir todos los grupúsculos y todos los partiditos que rodeaban al MBR, ¿no? Para que sea uno solo, ¿no? Y el otro para darle el carácter socialista, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el socialismo en las siglas del PSV? No pasa nada. En España existe el Partido Socialista Obrero Español. ¿Es un partido comunista y totalitario? No. Aunque también sufrió su metamorfosis, pero yo voy a seguir con México y Venezuela. En Francia está el Partido Socialista de Francia. En Alemania, el Partido Socialista de Alemania. El Partido Socialista de Alemania fue el primer partido socialista del planeta y sigue existiendo. Es el mismo, el de Rosa de Luxemburgo. Entonces, tenemos un partido socialista alemán, un partido socialista francés, un partido socialista español, un partido laborista inglés que es socialista, un partido socialista italiano, etcétera, 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 un partido socialista sueco, y gobiernan en coalición o sin coalición. Y aquí hay revolución, aquí hay comunismo. No, no. Eso no es nada del otro mundo. Lo que indica la S de socialismo hoy en día es que ese partido aboga por un estado de bienestar, generalmente dentro de una economía de mercado, y se puede. Europa ha demostrado que se puede. Claro, con las guerras que ahora hay alrededor de Europa ya no se está pudiendo tanto, ¿no? Bueno, pero se puede. Ahora, el MBR 200, digamos, lo podemos equiparar a los revolucionarios mexicanos. Y al nombre de Partido Revolucionario de México. Pero cuando cambia de nombre el PRI, es como cuando el movimiento Quinta República se transforma en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Un partido del sistema. El Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido del sistema. Hablando con seriedad y rigurosidad política, rigurosidad en el análisis político. Pero a mí, yo soy un animal político. Todo esto porque yo tengo un posgrado en ciencias políticas, he estudiado filosofía política, pero antes de todo eso yo podía hacer este mismo análisis. Digamos que eso fue como para institucionalizar
mis conocimientos innatos de política. Yo soy un animal político. Expresión, por cierto, que le debemos a Aristóteles. Y que no estaría de más que los políticos de la oposición venezolana manejaran un poco más los términos y pues saben muy poco de política los políticos de la oposición venezolana. En cambio, el chavismo sí sabe de política. Y eso es un problema que tiene la oposición. Yo sí sé de política, pero la oposición no me permitió un hueco donde yo introducirme en la política venezolana, porque tenían que ser ellos, o Capriles, o Leopoldo López, o María Corina. Yo lo único que les digo desde aquí es, jódanse. Ustedes nos cerraron el paso. ¿Por qué me cierran el paso a mí, en la oposición? Porque soy hija de unos inmigrantes gallegos pobres, que aquí eran labradores, que no terminaron la primaria. La hija de unos pobretones, de unos muertos de hambre gallegos. ¿Cómo esa mujer va a pretender ser alcalde de alguna parte de Caracas, por ejemplo, alcaldesa? No. Bueno, así les va. Así les va a los oligarcas venezolanos tratando de competir con el chavismo. Así les va por habernos excluido a los mejores de la política. A los mejores, porque en la política venezolana no hay gente de la Universidad Simón Bolívar. Estamos todos en el exilio. No hay gente del IESA hasta que llegó el chavismo y ahora estudia cualquiera allí. No hay gente del IESA de mi época. No hay gente de los colegios donde estudiamos yo y mis amigos. La gente preparada, la gente que podía haber sido la oposición al chavismo, ustedes, la oposición oficial, la rechazaron. Y muchos de nosotros nos fuimos del país porque si Venezuela no nos necesita y no nos quiere, y además de no querernos, nos desprecia por ser hijos de gente pobre. Pues miren, señores, si nos desprecian, ustedes, como se dice en España, tú misma, María Corina, que no solo desprecias, sino que me mandas a la policía española a la casa. Te puedes meter en un lío. Lo que pasa es que yo no he movido ficha porque me da flojera, María Corina. Me da flojera que Vente Venezuela me tenga ubicada y me persiga desde el 2019 y antes. Vente Venezuela me tiene ubicada aquí en Madrid y me persigue. Yo no hago ninguna denuncia, María Corina, porque me da flojera. Por cierto, esos militantes tuyos, María Corina, de Vente Venezuela, son chusma. No son como nosotros los que nos exiliamos, los de Simón Bolívar y el IESA. Son chusma. Son los hijos y los nietos de los chavistas. Tienes pura chusma porque solo la chusma hace cosas como perseguirme a mí en España cuando yo estoy haciendo una vida apolítica y me estoy ganando la vida y sobreviviendo como puedo en España. Yo no estoy aquí haciendo política como para que Vente Venezuela me persiga. Ahora, yo no vuelvo a Venezuela ni loca. Imagínense que gobierna la oposición. A mí me matan. Me perseguiría primero Justicia, Vente Venezuela, Voluntad Popular, los copellanos, y espero que a los adecos no se les ocurriera, porque he sido toda la vida amiga de Acción Democrática y no fui militante nunca porque estaba corrompido el partido. Si no, me hubiera inscrito. Por cierto, yo no soy una persona de mente cerrada, ni una persona obsesiva, como algunos dicen, para desprestigiarme. Si yo fuera obsesiva, y debido a que mi padre fue asesinado por los esbirros de Acción Democrática en 1963, si yo fuera obsesiva y vengativa, yo no hubiese sido amiga precisamente de Acción Democrática y del MAS, Movimiento al Socialismo. Porque yo fui amiga íntima de Acción Democrática y lo sigo siendo. Aquí cuando venía Carolina Brucci, que fue subsecretaria general juvenil de Acción Democrática y que estudió con los hijos de mis amigas del colegio, cuando venía Carolina Brucci, nos íbamos a tomar café o té y me traía Cocosete y Susi.
Yo sigo siendo amiga de Acción Democrática. Yo puedo hablar, aquí vive de Ledesma. Si Ledesma quisiera hablar conmigo, yo hablo con él, pero yo no hablo con Leopoldo López. Con Ledesma sí. Tengo el derecho de hablar con quien me dé la gana. O sea, que Venezuela se libere de Maduro, yo no lo acepto a cualquier precio. Y si me hubiera obligada con una pistola en la cabeza a tomar parte por alguien, dados los actuales actores políticos, tomaría parte por Nicolás Maduro. Tengo muchas razones para ello, a pesar de que el chavismo pues acabó con mi carrera, porque bueno, uno se monta una vida en el país que uno ama, y si cuando ya eres maduro y tienes toda tu vida montada, te tienes que ir de ese país, tienes que empezar de cero. Yo debería estar furiosa, y estuve muy furiosa con el chavismo, pero eso se me quitó precisamente porque no soy obsesiva. Yo pude haber muerto en los 2 golpes de Estado, dado el lugar donde vivía, y me salvé de milagro. Pero yo todo eso, yo he pasado página, eso está en el pasado. Pude haber muerto en los golpes de Estado, pero estoy viva, no morí. El pasado está en el pasado y sirve para hacer literatura, pero no para vivir en el presente. No se puede vivir en el pasado, puedes hacer literatura con tu pasado, pero no se puede vivir en el pasado, hay que evolucionar. Y cuando los años te van cayendo encima, yo tengo más de 60, hay que aprender a comprender la naturaleza humana. La naturaleza humana es terrible, es violenta. Si se dan las condiciones para que sea violenta, se torna violenta. Hay que comprender el porqué de los golpes de Estado, que yo lo comprendí inmediatamente, pero no lo acepté porque yo quería un cambio por la vía democrática, no por una vía violenta. Pero comprendo la motivación del golpe del 4 de febrero. El del 27 de noviembre tuvo motivaciones bastardas, pero ese no es el punto a discutir aquí. Bueno, MBR 200, Partido de la Revolución en México. Partido Nacional Revolucionario, Movimiento Quinta República en Venezuela. Y Partido Revolucionario Institucional, Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese es el paralelismo. Venezuela debe seguir, y esta es mi opinión y mi deseo, el mismo camino de México. En primer lugar, hay que retirar todas las denuncias que se han hecho en el Tribunal Internacional de La Haya. Hay que retirar las denuncias del Tribunal Internacional de La Haya. A Nicolás Maduro se le acusa de genocida, y no es un genocida. Un genocida, si me tengo que creer la historia, es Hitler, que mató millones y millones de personas de una forma además programada y planificada fríamente. Eso es un genocida. Un genocida es Pinochet, que desapareció, torturó, lanzó personas amarradas en los cráteres de los volcanes y al Océano Atlántico y también al Pacífico. O al Pacífico, también al Atlántico. Genocida fue Pinochet, genocida fue Hitler, genocida fue incluso Franco, pero Maduro genocida. Alguien está torturando en masa a todos los venezolanos, eso no ha sucedido. Alguien está fusilando venezolanos, no, eso no ha sucedido. Que mataron a Oscar Pérez estaba cometiendo delitos armado. Intentaba tumbar un gobierno constitucionalmente legítimo por las armas. Aquello no fue ningún asesinato. Aquello fue
un intercambio de disparos y etcétera. Maduro no es un criminal de guerra y Venezuela no tiene, y Venezuela, ni Diosdado Cabello ni Maduro son narcotraficantes. No necesitan serlo para ganar dinero y no lo son. Puede que Venezuela tenga generales narcotraficantes, pero ni Diosdado Cabello ni Nicolás Maduro son narcotraficantes. No lo son. Esta serie de mentiras en las que llevan 20 años la oligarquía venezolana son las que no dejan avanzar a Venezuela. Venezuela es un país de tránsito de la droga, no es un país que la consuma. En Venezuela no hay plantaciones de droga. Venezuela es ajena a eso. Estados Unidos fue el de la idea de decir que eran narcotraficantes. Yo creo que podemos ir olvidándonos un ratito de los Estados Unidos, porque ni siquiera otros políticos venezolanos diferentes a María Corina o Leopoldo, ya baja la gata. Susan, baja de ahí. Bueno, haz lo que te dé la gana. Bueno, cuando no le hago caso me destruye cosas. Bueno, ok. Bueno, Maduro no es un criminal de guerra, no es un genocida, y hay que quitar esas denuncias de la Corte Internacional de la Haya. Y por cierto, yo personalmente no reconozco ese Tribunal Internacional de la Haya. Yo no lo reconozco. Desde que existe he decidido que no lo reconozco. Que los países de los cuales yo tengo la nacionalidad, Venezuela y España, lo reconocen. Bueno, Venezuela puede que no actualmente. Me da igual. Yo soy autónoma. Soy autónoma. Toda la vida he sido diferente. He vivido de acuerdo a mis principios y no a los de nadie más ni a los de ningún colectivo. Soy una ciudadana del mundo y no reconozco el Tribunal Internacional de la Haya. Para mí no tiene ningún valor y para mí ese tribunal es un tribunal criminal. Como tampoco reconocí nunca el Tribunal Especial para los supuestos crímenes en la ex Yugoslavia. Porque eso no está claro. Eso no está claro. Se juzgó justo a quienes no se tenía que juzgar y los genocidas de la ex Yugoslavia siguen vivos y no perseguidos por nadie. No reconocí nunca el Tribunal Especial para los supuestos crímenes en la ex Yugoslavia, que los hubo, pero no son los que se dicen, y no reconozco el Tribunal Internacional de la Haya. Hay que quitar las denuncias que pesan sobre Maduro, sobre Diosdado Cabello, etcétera, de ese tribunal. Es necesaria una amnistía. No se puede ir a las elecciones diciendo que cuando tomes el poder y pierda Maduro, lo que dijo María Corina en una entrevista que está colgada en YouTube, dijo, feliz cuando estaba hablando con su mamá en una entrevista que le hacía la madre, porque soy la candidata. Y dijo, y Maduro, te quiero vivo para que vayas preso. ¿Y quién es María? O sea, te quiero vivo. ¿Qué estaba diciendo María Corina? Que habla hasta por los codos y está cometiendo errores en lo que dice. ¿Qué está diciendo María Corina cuando le dice a su mamá en cámara, Maduro, te quiero vivo? Está diciendo que ella tiene el poder de matarlo o conservarlo con vida. Así, María Corina. O sea, cuando tú te encaramaras en el supuesto negado de que tú fueras presidente de Venezuela, ¿tú tendrías el poder de matar a Maduro o dejarlo con vida? ¿Quién te da ese poder, María Corina? Las leyes venezolanas no. ¿Quién te da ese poder? Los Estados Unidos. Lo dijiste muy emocionada. Vean la entrevista, si es que no la quitó, la que le hace su mamá a María Corina y que está en YouTube. ¿Quién te dio, María Corina, el poder para decidir si tú matas a Maduro o lo dejas vivo? Porque tú eres
O sea, si tú dijiste eso es porque alguien te va a ayudar. Tú lo quieres vivo. Eso también lo creo yo, porque quieres que vaya al Tribunal Internacional de La Haya. Pero resulta ser que eso no puede ser porque hay venezolanos que no estamos de acuerdo. O sea, no puede ser. Miren cómo está Venezuela, bloqueada económicamente, porque la oposición de los oligarcas, sobre todo el bichito que vive aquí ahora, de Leopoldo López y María Corina Machado, Parisca, ellos, eh, perdón, que olvidé lo que iba a decir. Bueno, ellos, supuestamente, me imagino yo, están apoyados por Estados Unidos, que es el que va a matar o dejar vivo a Maduro o capturar, lo que sé yo. Eh, lo dijiste, María Corina, porque Maduro, te quiero vivo para que pagues. O sea, que tienes el poder de matarlo. Explícate, María Corina. Explícate, porque si no, para que te expliques, voy a tener que denunciar lo que hace 20 Venezuela conmigo en los tribunales españoles. Así que explícate, explícate. Hay que hacer una amnistía. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene millones de militantes y es el partido con más militantes de todo el país y con mucho. ¿Tú qué crees o qué creen los Estados Unidos? Que Venezuela, que se puede ilegalizar el Partido Socialista Unido de Venezuela, que lo puedes cerrar, prohibir. María Corina, el partido político tiene millones de venezolanos inscritos. Ese partido político es un partido político venezolano, es el líder de los partidos políticos venezolanos y se queda, así como se quedó el PRI. Lo que hay que hacer es una amnistía. O sea, tiene que haber unas elecciones cuando toquen, donde la oposición o los opositores, no tiene por qué haber un solo candidato, puede haber varios, donde la gente nombre a sus candidatos y donde no exista la amenaza de que cuando la oposición llegue al poder, Maduro, Diosdado y no sé cuántos más van a ir al Tribunal Internacional de La Haya o los van a matar. Ustedes van a perseguir a los grupos ligados al chavismo, que muchos de ellos son grupos sociales que se dedican a labores sociales, a llevar alimentos. O sea, ¿tú piensas que borrarlo todo? María Corina, son más de 20 años en el poder. Tú no puedes acabar con todas las instituciones que creó el chavismo. O sea, y en cuanto a la constitución, la puedes, no, si quieres hacer una constituyente, puedes, ¿no? O sea, pero ella no va a llegar al poder. Si llega a la oposición y quiere hacer una constituyente, puede. Pero yo, para evitar problemas, lo que pasa es que le quieren quitar el sello de Chávez a la constitución. Yo, para hacer práctica, porque lo que me interesa es que los venezolanos estén bien, yo para hacer práctica le haría una reforma o algunas enmiendas, como hacen los Estados Unidos, a la Constitución del 99. Le cambiaría el nombre a Venezuela, de República Bolivariana de Venezuela a República de Venezuela, que era el nombre anterior, simple y llanamente porque no todos los venezolanos somos bolivarianos. Yo soy ajena a esa ideología. Le cambiaría el nombre y algunos retoques, pero esa constitución es muy superior a la de 61, refrendada por Rafael Caldera, muy superior. En esa constitución estaban todos los avances que Venezuela no tenía a nivel constitucional. Los referenda, los decidí, o sea, si hay referenda, que es el plural de referéndum en latín, si hay referenda en Venezuela es gracias a Hugo Chávez. Si hay un defensor del pueblo, es gracias a Hugo Chávez. Todo eso ya existía en Europa, queridos amigos de la oposición. Eso existía en Europa. Esa constitución fue de avanzada. Ahora, yo voté en contra de la constitución.
porque estaba totalmente ligada a la oposición. Ahora, la oposición me echó prácticamente, pero cuando yo en 2011 dije que ya no me consideraba opositora y empecé a reivindicar algunos logros del chavismo, me tildaron de traidora. ¿Cómo voy a ser traidora si nunca permitieron que yo tuviese oportunidades políticas, oportunidades de cargos políticos de elección popular? ¿Cómo me van a llamar traidora si me rechazaron por ser hija de gente pobre? ¿Cómo me van a llamar traidora si yo nunca pertenecí a la oposición oficial porque nunca me quisieron? Y cuando me desligo totalmente de la oposición me dicen traidora. Entonces, Maduro, Diosdado, etcétera, tienen que ser amnistiados. Quizás no Iris Varela, o sea, porque Maduro y Diosdado son dos personajes demasiado importantes. Quizás no Iris Varela, que debería ser juzgada tal vez, y en cuanto a los hermanos Rodríguez, que yo sepa, no han cometido ningún delito. Y vamos a recordarle al mundo, a decirle al mundo quiénes son los hermanos Rodríguez. Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez son hijos de Jorge Rodríguez padre. ¿Quién fue Jorge Rodríguez? Fue un miembro de Acción Democrática, creo, que no estuvo de acuerdo con el giro que Acción Democrática le dio al partido en 1958, abandonando posturas totalitarias de izquierda y mostrándose más bien como un partido socialista de centro. Jorge Rodríguez fue uno de los tantos, porque fueron muchos que no quiso ese cambio, que era partidario del comunismo, y fue durante los gobiernos puntofijistas, el de Betancur, el de Leoni, no recuerdo, pero creo que fue Betancur, fue apresado y fue torturado hasta la muerte en la sede de la DICIP, la Policía Política de la época. Entonces, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez son hijos de un hombre que fue torturado hasta la muerte y que fue capturado sin motivo. Y ustedes dicen que ellos son unos criminales, unos asesinos, pero ¿quién es el asesino aquí? Fue la Cuarta República la que secuestró a su padre y lo torturó hasta la muerte. Y que yo sepa, no han hecho nada ilegal. Simplemente son funcionarios del actual gobierno. Y lo que estaba diciendo, rigurosamente hablando, en Venezuela no ha habido una ruptura de la democracia. Venezuela no es ninguna dictadura y cada vez que escucho a uno de estos personajes de la oligarquía decir es que la dictadura venezolana, allí no hay ninguna dictadura. La democracia venezolana no se interrumpió nunca. Desde el 58 hasta el 2024 ha sido seguida. Lo que pasa es que cambiaron algunos protagonistas y ustedes no lo pueden tolerar. Venezuela es un país democrático. Tú puedes entrar y salir cuando te dé la gana, en avión, en coche, en lancha. Tú puedes vivir ahí sin ser molestado. Yo sé que yo voy y a mí no me va a molestar el chavismo, a pesar de que durante años despotriqué contra ellos, pero sé que no me van a molestar y sé que no me van a hacer daño porque cuando el chavismo molesta a alguien es porque ese alguien está conspirando y tiene medios materiales, puede ser contactos con militares o con paramilitares, para tumbar el gobierno. Pero ese no es mi caso, ni lo será nunca. Yo de golpista no tengo nada. Yo soy partidaria de las conversaciones de paz y lo soy en el caso Ucrania-Rusia. En el caso Israel-Hamás, bueno, yo sé que el Israel de Netanyahu es incapaz de negociar paz alguna, ¿no? Pero lo soy en el caso de Rusia-Ucrania, también en el de Israel, pero sé que actualmente es imposible porque está Netanyahu. Y en cualquier otro caso, yo soy partidaria de las conversaciones de paz, de solucionar la cosa mediante los acuerdos de paz y de las amnistías.
Por ejemplo, lo que sucedió en Colombia, yo lo veo bien. Por fin se acabó las FARC, se acabó esa terrible situación durante décadas y décadas. Vivieron los colombianos. Que hay un exguerrillero en el poder y que Latinoamérica está súper, o sea, ¿cuántos guerrilleros no han llegado al poder en Latinoamérica? Y no solo en Latinoamérica. Muchas veces hay acuerdos de paz y los guerrilleros o los exguerrilleros terminan en el gobierno. El gobierno de Petro hasta ahora, bueno, se ha quejado de El Salvador y lo entiendo porque Bukele es un impresentable. Yo no veo que esté haciendo nada malo. Tengo amigos que viven en Colombia, en Bogotá, amigos venezolanos, y me dicen que no tienen ninguna preocupación respecto a Petro. Eso es mucho mejor que el anterior escenario que tenía Colombia de una guerra civil solapada durante 60 años o alguna cifra por el estilo. Entonces, yo soy partidaria de un acuerdo de paz, de amnistías, de quitar esas denuncias absurdas del Tribunal Internacional de la Haya, que yo no reconozco, y de que si acaso cambia el gobierno de un partido al otro, no se aproveche la ocasión para joder, y lo digo así, joder a Nicolás Maduro o a Diosdado Cabello o a otros personajes solamente por ser chavistas. Yo sinceramente veo a Diosdado Cabello, a Diosdado Cabello siempre lo he considerado una persona decente. Lo insultaron demasiado y ahora a veces dice cosas bruscas, pero es que los insultos tienen un límite, señores. La gente se cansa. Lo llamaron bruto, imbécil, de todo. Diosdado Cabello es ingeniero informático. Diosdado Cabello era un tipo inteligente para la ingeniería y esas cosas. Si ahora tiene un programa de televisión y dice cosas que a ustedes no les gustan, es que ustedes lo molestaron hasta el cansancio. Yo no le tengo ningún miedo a Diosdado Cabello. En cuanto a Nicolás Maduro, al principio no me gustaba. No digo al principio cuando llegó a la presidencia, sino al principio del chavismo no me gustaba. Porque pensaba, bueno, es un sindicalista que nunca trabajó, cobraba en el metro sin trabajar. Bueno, pero he cambiado de opinión. Yo veo a Nicolás Maduro actualmente y es un hombre que, bueno, tiene una buena pinta. Se viste como un presidente. Es perfectamente capaz de tener los mejores modales del mundo, siempre y cuando no sea insultado constantemente. Porque yo he visto múltiples ocasiones donde Nicolás Maduro ha sido un hombre elegante, educado, como el que más. Tiene una esposa, siempre la misma esposa, forman una pareja agradable. ¿Y qué tiene que...? ¿Y si Maduro baila qué? Por favor, señores, no se juzgue a una persona porque baile. Además, a mí me divierte mucho y me gusta verlo bailar. Bailó con Yulimar Rojas, a la que insultan simple y llanamente porque baila con Maduro y porque es venezolana. Por Dios mío, nunca hemos tenido una atleta olímpica como Yulimar Rojas. Yulimar Rojas es la mejor atleta que ha dado Venezuela al mundo y actualmente es en atletismo la estrella mundial. Y ustedes, la oposición venezolana, cuando conversa y en Facebook y en todas partes, le dice a Yulimar Roja negra, fea, Nietzsche, etcétera, ¿no? Es que ustedes creen que con esos modales van a llegar a alguna parte. Además, cuando ustedes se lo dicen a Yulimar Roja, se lo están diciendo a todo el pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela no es idiota, sabe que ustedes lo desprecian. Si ustedes desprecian a Yulimar Rojas, que no sé cuántas veces ha sido campeona del salto triple en en todas las competiciones que existen en el mundo, incluyendo las Olimpiadas, en todas. Es la actual campeona del salto triple y últimamente lo que hace es vencer su propio récord, porque no hay nadie que le iguale. Si ustedes, con sus lenguas viperinas, no hacen otra cosa
sino vejar a Yulimar Rojas, que es una atleta olímpica, la mejor del mundo, imagínense qué queda para los demás venezolanos que no estén de acuerdo con ustedes. Y María Corina, ¿quién te da permiso? O sea, ¿quién te ha dado a ti el permiso? ¿Y cómo vas tú a matar a Maduro si es que cambias de opinión y en lugar de meterlo preso decides que lo quieres matar? Es que tú lo dijiste, ¿eh? Maduro, te quiero vivo. Eso implica que tienes el poder para matarlo, pero una vez llegues a la presidencia. Llegar a la presidencia, si te dejaran, que no te van a dejar, sería un problema, porque tú tienes el control de las Fuerzas Armadas, María Corina, no. Lo tiene el chavismo. Puede que haya algunos traidores dentro de las Fuerzas Armadas, pero creo que los leales son más. Después están todas las asociaciones sociales. O sea, todos estos grupos sociales, no importa cómo se llamen, que están en las barriadas más pobres de todas las ciudades de Venezuela, en los campos, y que se ayudan mutuamente, las cooperativas, etcétera. Los colectivos, que también es una palabra, que también es algo que tiene toda Europa y que no fue algo que inventó Chávez. Ustedes han ligado la palabra colectivo a la palabra delincuente o criminal. No, no. Los colectivos en Europa no están ligados a la palabra delincuente ni criminal. Eso lo han hecho ustedes en Venezuela, porque saben que el pueblo venezolano que vota por la oposición es ignorante políticamente y no sabe cómo está constituido el resto del mundo. Es un pueblo que, si ha empezado a viajar, ha sido gracias a Chávez. Es un pueblo que no tiene mundo. Pero tú tienes mundo, ¿no? O viajar por el mundo no te mejoró el logos, para decirlo en griego. Entonces, en Venezuela tiene que haber, o sea, no puedes desmontar todo lo que hizo el chavismo. Esos grupos sociales que se ayudan en cuanto a vivienda, alimentación, tal, se tienen que quedar. Son grupos hechos por los ciudadanos. Ahora Venezuela no tiene un Congreso bicameral, tiene una asamblea con una sola cámara. ¿Para qué habría que cambiar eso? Si lo que hay que hacer es rápidamente poner a Venezuela a mejorar económicamente. Ahora, sí, yo haría una constituyente, pero no drástica. Y la haría después. Primero, yo, si fuese la presidenta, primero yo lo que haría, ni siquiera sería cambiarle el nombre del país, eso no es tan importante, sino lo que haría es tratar de atraer inversiones extranjeras y mejorar la vida de los venezolanos, tratar de convertir de nuevo los campos en lugares productivos, etc. Y otra cosa que hay que hacer es, o sea, yo entiendo que los Estados Unidos bloqueen económicamente a Venezuela, ¿no? Pero Europa jamás debió bloquear a Venezuela, o sea, someter a Venezuela a castigos económicos. Es que no debió hacerlo, y mucho menos España. Yo sé que Pedro Sánchez, cuando dijo quiero a Nicolás Maduro, Nicolás Maduro se tiene que ir ya del poder, lo hizo presionado por el PP, por Vox y por la Unión Europea, pero no debió haberse dejado presionar. Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela y Europa debería tener relaciones normales con Venezuela, sobre todo España, porque tenemos la misma historia desde que llegó Colón. Y aunque se hayan independizado de los países americanos, Latinoamérica y España desde hace más de 500 años tienen una historia en común, una religión en común. Yo no soy creyente, pero tienen una religión en común, una historia en común, un idioma en común, unas costumbres en común, unas instituciones en común. Y no podemos estar separados de Latinoamérica, o sea, no podemos estar separados de un país latinoamericano. Venezuela siempre fue importante para España y viceversa.
Yo soy venezolana y soy española. Y hay mucha gente en mi caso. O sea, yo quiero una Venezuela y una España amigas y una España que ayude a Venezuela, que comercie con Venezuela libremente, que tenga más inversiones en Venezuela. Y considero que es un error de parte de España y de parte de Europa eh, haber tomado la misma posición de los Estados Unidos. Bloquear o entorpecer a Venezuela en su economía no es joder a Maduro, es joder a los venezolanos, lo he dicho muchas veces. Total, yo opto por una salida pacífica, un Maduro que deja de ser presidente en algún momento y que se retira a su vida privada sin problemas. María Corina, hay dos bandos y el chavismo es mayoría y fue mayoría hasta hace muy poco. Tú no puedes seguir abriendo la grieta. Nadie quiere dos Venezuelas, así como nadie quiere dos Españas. Nadie quiere dos Venezuelas. Tiene que haber, ningún venezolano, digo yo, tiene que haber una pacificación y un respeto por las instituciones del chavismo que sean democráticas. O sea, si se heredan instituciones del chavismo que son democráticas, colectivos que son democráticos y que sirven para esto o aquello, ¿cuál es el problema? Por otra parte, tú le dijiste en el Congreso a Chávez que él era un ladrón porque había robado unos edificios, por cierto, a emigrantes españoles. En ese momento te admiré, pero no mucho. Quizás porque los edificios eran de españoles. Eran edificios parasitas, eran prostíbulos. Ahora, en la Candelaria, por ejemplo, viven sin pagar alquiler muchísimos venezolanos. Y esos edificios tienen dueño o tuvieron dueño. ¿Tú qué vas a hacer, María Corina? Devolverle los edificios a sus dueños y poner en la calle a todos los que viven allí. María Corina, en este momento en Venezuela todo el mundo tiene vivienda por primera vez en la historia de Venezuela. Y tienen que seguir teniendo vivienda. Esa gente se tiene que quedar viviendo allí. Nada de devolver nada. Porque la gente tiene que tener un sitio donde vivir. Y en Europa eso es así. Si tú no tienes un sitio donde vivir, el gobierno mueve todo lo que tenga que mover para conseguirte un alojamiento. Puede ser un piso, una habitación, pagarte un hostal. En Europa es así y por eso es un continente avanzado. Venezuela debería empezar a avanzar. No le puedes quitar la vivienda a la gente y no importa cómo la hayan conseguido. Ahora, a partir de cierto momento, habrá que decir, bueno, ahora hay que conseguir las cosas de otra forma. Pero la gente que ya vive en esos lugares se tiene que quedar allí. Tú no puedes dejar a la gente sin vivienda y tiene que seguir habiendo una ayuda alimentaria. Aunque todo el mundo tenga trabajo, tiene que seguir habiendo una ayuda alimentaria. Y eso lo debió haber habido antes de los golpes de Estado y antes de todo ese desastre. Amnistía, María Corina, tú no vas a ser presidenta. Mi candidata ni un carajo. No sé lo que irá a pasar, pero amnistía, el Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido del sistema y se queda. Y basta de estar denunciando a tribunales ilegales, a tribunales bastardos, a Maduro y Diosdado. Porque el Tribunal Internacional de La Haya es un tribunal bastardo. Bastardo. Muy buenas noches, señores.